Vamos a empezar la reunión. Este es un día de viernes de Mujeres con Esencia, en Esencia de Gracia. Te damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Y bueno, vámonos directamente al tema. El tema del día de hoy es sumamente importante, como cada tema que hemos estado tratando, viendo, aprendiendo los viernes. Y este tema se llama así: viviendo y respirando fe. El viernes pasado compartimos ten ánimo. El viernes antepasado compartimos no lo olvides. Y es importante que si tú no has podido ver no te has podido conectar en estas enseñanzas, te paso la información que a través de Facebook, si tú nos estás viendo en Facebook, ahí se quedan guardadas todas las enseñanzas de los viernes, de todo el Ministerio de Esencia de Gracia. Ahí quedan guardadas la de los viernes, las de los martes, las de los jueves, viernes y domingos. Ahí están todas guardadas. También puedes ir a YouTube, a Esencia de Gracia, y ahí puedes encontrar también todas las predicaciones. Y bueno, si puedes también hacerme el favor de compartir el enlace, compartir esta transmisión en tu muro para que tus amigos también puedan tener conocimiento de esta transmisión. Y vamos a empezar viviendo y respirando fe. Viviendo y respirando fe. Esto es algo sumamente importante y es algo que tal vez no somos tan conscientes. Pero mira, vamos a empezar con un versículo en 2 de Corintios. Acompáñame al capítulo 5, al versículo 21. Perdón, 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21, perdón. Segunda carta de Pablo a los Corintios 5, 21. Y dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado nos hacía estar en una posición de culpa, de condenación delante del Señor. Pero habiendo venido Jesús a la tierra y habiendo venido Jesús a nuestras vidas, a nuestros corazones, al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, entonces ocurrió algo extraordinario. Dice 2 Corintios 5:21, Jesús se hizo pecado, llevó nuestro pecado, para que entonces nosotros pudiéramos tomar su justicia. Es decir, ahora nosotros podamos ser inocentes, libres de toda culpa, libres de toda condenación, libres de todo pecado. Sí, somos libres de todo pecado. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, si tú has creído en la obra de Jesús, déjame decirte que eres libre de todo pecado. ¿En qué parte de tu ser? Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Nacimos de nuevo, ¿en dónde? En nuestro espíritu. Y te lo voy a estar repitiendo cada viernes porque es muy importante que tú sepas cuál es tu naturaleza, que tú sepas cuál es tu esencia. Y en tu esencia, que es espíritu, ahí en tu espíritu, Dios hizo ese intercambio divino, te dio su justicia, tomó tu pecado, tu naturaleza pecaminosa, la clavó en la cruz en el Calvario y te regaló su inocencia, te regaló su justicia, te regaló su santidad, te regaló su sabiduría, te regaló su sanidad, te regaló su libertad, te regaló vida eterna. Entonces nosotros ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y mira también Romanos 1:17. Acompáñame rápidamente a Romanos 1:17. Aquí acabamos de ver en 2 de Corintios que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por mis justicias, sino por la justicia de Jesús. Pero en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fíjate, la relación de estos dos versículos. Dice, en el Evangelio, en las buenas nuevas,
en las palabras de Cristo, la justicia de Dios. Es decir, a veces uno cuando oye justicia cree que se trata de venganza, que Dios va a hacer venganza, que Dios va a hacer justicia, que Dios va a hacer que todo, en ese sentido de venganza, de poner todo en su lugar. Bueno, lo que realmente significa la justicia es que Dios vino a poner a través de Jesús al pecado en su lugar. ¿En dónde? En la cruz, en el Calvario, porque Jesús lo llevó en su propio cuerpo. Entonces, dice Romanos 1:17, que las buenas nuevas son estas, que Jesús quitó el pecado de nosotros, lo clavó en la cruz, lo llevó en su cuerpo y lo clavó en la cruz del Calvario. Por eso dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Tú crees que eso fue real? ¿Que eso ocurrió? ¿Que eso es para ti, para todos? Porque Juan 3:16 dice que Dios envió a Jesús para que todo el mundo reciba la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces ahora nosotros ya no vivimos por lo natural, sino ahora vivimos a través de la fe. Por eso dice ahí Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Entonces, como el tema se llama viviendo y respirando fe, déjame ponerte ahí un pequeño ejemplo. Nosotros como seres humanos en nuestro cuerpo físico, para que nuestro cuerpo pueda tener vida, entre muchas cosas, necesitamos definitivamente del oxígeno. Si nosotros no tuviéramos oxígeno, entonces no pudiéramos seguir viviendo, nuestro cuerpo perecería. Entonces, así como el ser humano necesita el oxígeno, como el ser humano puede vivir con oxígeno, sin oxígeno no puede vivir, los justos, que somos todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y hemos aceptado el pago por nuestros pecados, los justos viven por la fe. Es decir, la fe es como el oxígeno, es el oxígeno en lo natural que se necesita para el cuerpo, para que todo nuestro organismo, las funciones de nuestro cuerpo puedan operar correctamente, para que pueda haber vida. Así la fe es como el oxígeno para nuestro espíritu que ha sido renacido. En nuestro interior nosotros tenemos nuestro espíritu. Por eso déjame decirte varias cositas aquí, aprovechando el momento. Déjame decirte que nosotros ya no tenemos no es necesario que voltees al cielo y le digas, Padre, Señor Jesús, sino que voltees hacia tu corazón, porque dentro de ti está Jesús. Entonces por eso nosotros podemos voltear nuestros rostros hacia abajo, entendiendo que todo ha sido depositado en nuestra parte espiritual, nuestro espíritu renacido, lo que está dentro de nosotros. Ahí es importante el oxígeno de la fe. La fe va a traer, es ese motor, es eso que nos hace funcionar para caminar en el ámbito espiritual. ¿Cómo proviene la fe? La fe no se da por arte de magia. Aunque Dios a todos nos ha dado una medida de fe, es necesario que la fe se ejercite. Y la fe viene, dice la Biblia, tú lo puedes encontrar en Romanos 10:17, dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, escuchar la palabra de Dios. No solamente por lo que escuchamos con nuestros oídos, porque la palabra de Dios, ahorita estás escuchando la palabra de Dios con tus oídos, pero lo importante es que no solo la escuches con tus oídos, sino que la palabra la escuches con tu corazón, porque el corazón es la fábrica de la fe. Pero en el corazón, dice la Biblia en Romanos, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Pero necesito oír con los oídos. Por eso Jesús decía en diferentes ocasiones, el que tenga oídos para oír, oiga, escuche. Pero Él se está refiriendo a un oír más profundo, que la palabra no quede solamente en este sentido del oído, sino que la palabra profundice hasta nuestro corazón,
porque el corazón es la fábrica de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no solamente escuchamos con el oído, sino que dejamos que la palabra sea vida en nuestros corazones. La palabra ya está en nuestro espíritu. Ahí el Señor depositó todo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes que tenemos dos mentes? La mente de Cristo en nuestro espíritu, que es toda la palabra, y tenemos nuestra mente humana. Por eso Romanos dice que la mente que tenemos que renovar es la mente natural, nuestra mente, de nuestra alma. Es lo que tenemos que estar renovando con la palabra de Dios para que esta mente se unifique con la mente de Cristo, con la mente de Cristo que ya está en nuestro espíritu. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 4, acompáñame a Mateo 4, del versículo 1 al 4. Por eso Jesús dijo algo muy importante cuando fue llevado al desierto. Dice, entonces Jesús, ¿te acuerdas que fue bautizado y luego fue llevado al desierto? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre físicamente hablando. Su cuerpo había estado desgastándose por el ayuno en la carne que él había estado experimentando durante 40 días y 40 noches, y para él no era ningún problema hacer que las piedras se convirtieran en pan. Pero el propósito, o lo que Jesús nos está enseñando, es que lo más importante, lo que se trata el reino de Dios y lo que se trata la vida cristiana, no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que entra a nuestro corazón. Y la palabra de Dios, la fe que viene por escuchar la palabra de Dios va a entrar por nuestros oídos. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no solamente vamos a vivir del pan natural, nuestra vida va a ser exitosa, bendecida, va a fluir ese bien que ya está dentro de nosotros a través de comer el pan de vida, a través de comer todos los días la palabra. Por eso es sumamente importante, mujer, tú que me estás viendo, en tu hogar, no sé, tus hijos, tu esposo, tú misma, es muy importante que cada día meditemos en la palabra de Dios, que no te conformes con el estudio del viernes, el estudio del domingo, el estudio del martes, el estudio del jueves. No, es importante que tú todos los días vayas a la palabra, porque déjame decirte algo, si tú todos los días vas a la palabra y comes el pan de vida, el martes que escuches la transmisión de Orando Juntos, lo que escuches, tuya va a ser una revelación para tu vida. El jueves igualmente, el viernes, sino que no sea como algo nuevo que yo te estoy explicando, sino que cuando yo te lo comparto, para ti sea como una revelación. Y entonces esa revelación te va a traer una luz extraordinaria que te va a poder hacer caminar libremente en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, como no podemos vivir solo de pan físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, entonces debemos de convertirnos en personas que escuchamos la palabra, porque esto va a ser vida para nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ya está completo, ya está ahí la mente de Cristo, en nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan alinearse, necesitan el alimento de la palabra de Dios para que todo nuestro ser esté caminando en la misma dirección. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús, las palabras de Dios, las palabras de Jesús tienen una característica, son espíritu y son vida, van a traer vida, van a traer salvación en todas las áreas de nuestra vida, porque son espíritu. ¿Y dónde están colocadas? En nuestro espíritu. Ahora, cuando las ponemos en nuestra mente, es como si fluyeran de nuestro espíritu hacia nuestra mente, que es en el alma, hacia nuestro cuerpo, y entonces empezamos a vivir en una
vamos a decirlo así, vamos a estar calibrados espíritu, alma y cuerpo. A veces el espíritu que ya está completo no necesita nada más, pero a veces nuestra alma y nuestro cuerpo no tienen realmente los nutrientes necesarios para estar a la par con nuestro espíritu. Por eso es necesario estar yendo continuamente a la palabra de Dios. Cualquier palabra, incluso la más pequeña palabra que Dios pueda hablarnos, tiene el poder para transformar una vida, para cambiar un destino, para sanar un cuerpo, para calmar una tormenta, para salvar un matrimonio. La palabra de Dios tiene ese poder. Entonces, escuchar al Señor a través de la Biblia y meditar en la palabra es la clave. La clave no solamente es que veas muchas predicaciones, sino la clave es que tú escuches la palabra y medites en ella. Tú y cada uno de nosotros somos los responsables de ejercitar nuestra fe. No podemos vivir con la fe de otra persona. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos tienen que aprender a vivir con la propia fe que ellos mismos ejercitan a través de escuchar la palabra de Dios. Cada persona en tu hogar debe de aprender este principio. Claro, tú y yo como papás, como mamás, somos parte importante, somos de influencia en nuestro hogar, que podemos animar, podemos redarguir, podemos instruir, lo que hace la palabra con nosotros, podemos ser de influencia para nuestra familia, para que ellos también caminen en el mismo sentir. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mucha gente cree equivocadamente, porque eso a lo mejor se enseñó incorrectamente. Por eso si creemos correctamente vamos a vivir correctamente, pero si creemos incorrectamente vamos a vivir incorrectamente. Y mucha gente cree que necesita hacer cosas para agradar a Dios. Necesito ir a la iglesia todos los días. No estoy diciendo que no debamos ir a la iglesia, por supuesto, porque también la palabra dice no dejen de congregarse. Pero tal vez creemos que el ir todos los días a la iglesia, hacer obras de caridad, no sé, hacer la hora del día, etcétera, etcétera, obras. A veces la gente cree que portarse bien es agradar a Dios, pero Hebreos 11:6 dice que lo que agrada a Dios es que tengamos fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que a veces hacemos oraciones larguísimas, oraciones donde el sentir de la oración es incredulidad, y donde estamos como rogándole al Señor que por favor tenga misericordia de nosotros, que se apiade de nosotros, que venga y nos salve, que venga y nos rescate, que venga y su presencia descienda y que su presencia haga tal cosa. Déjame decirte que esas son oraciones sin fe, porque si nosotros hemos creído en que Jesús ya hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario y que ya todo fue hecho, que ya no le faltó nada a ese sacrificio en la cruz, entonces su presencia ya mora dentro de nosotros, el cielo ya se abrió, la salvación ya vino y está a nuestra disposición. Si tú has creído en Jesús, la salvación ya está dentro de ti. Todas las promesas son sí y amén en Jesucristo, quien vive dentro de ti. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces nuestras oraciones deben de ser ahora de fe, sabiendo lo que ya nos ha sido concedido. Señor, me siento algo en mi cuerpo. Puedo ir a orar y decirle, Señor, gracias, porque sé que en mi espíritu yo ya fui sanada, fui perdonada y fui sanada. Así es que ahora, por la palabra que dice en Isaías 53:5, que por tus llagas yo ya fui curado, y que el castigo para darme paz fue sobre Jesús, y por sus llagas ya fui curado. Así es que yo le ordeno a mi cuerpo se alinee y obedezca y se sujete a la voluntad de Cristo, que está escrito en Isaías 53:5 y en Pedro 2:24, donde por sus llagas yo ya fui curado. Y entonces déjame decirte que vas a empezar a experimentar la manifestación del poder de Dios en tu vida. Esto es algo glorioso, mira. Y yo les animo mucho a que practiquen todos los días con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago. Practiquen todos los días. No recurran inmediatamente a la medicina.
de eso se trata de caminar por fe. Acuérdate que el tema de hoy se trató viviendo y respirando fe. Se trata de ejercitar nuestra fe en lo cotidiano, porque si un día enfrentamos algo mayor, ¿cómo vamos a poder dar un salto desde aquí hasta allá si no nos estamos ejercitando en lo cotidiano? Yo creo que si constantemente, todos los días estamos ejercitando nuestra fe a través de estar escuchando la palabra con nuestros oídos, pero también con nuestro corazón, si el día de mañana se enfrenta a alguna situación difícil en la que tú tengas que decidir algo, tú vas a saber qué hacer, porque la fe ya fue plantada en tu corazón a través de escuchar la palabra de Dios. Entonces fíjate, 2 versículos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si juntamos estos 2 versículos, Hebreos 11:6 y Romanos 10:17, podemos decir, pero si no lo oímos, es imposible agradar a Dios. Escuchar a Dios a través de su palabra es la fuente de la verdadera fe. Escuchar a Dios a través de su palabra es la fuente de la verdadera fe. Podrás leer libros. Yo te recomiendo también que leas libros, pero no podemos dejar de leer la palabra, porque escuchar al Señor en la palabra es la fuente de la verdadera fe. Y cuando tú leas la Biblia y tú vayas al Salmo, por ejemplo, que yo pongo mucho el ejemplo del Salmo 23, que dice, el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú lo pones en tiempo presente, Jehová es mi pastor, nada me falta, porque es algo que tú crees, que sabes que es una realidad en tu vida. Entonces, cuando tú vas a ese salmo y tú lees eso, tú estás escuchando a Dios. Dios te está hablando y te está diciendo, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, nada te falta. Entonces, cuando alguien te diga, oye, ¿has escuchado a Dios? Claro que sí, en el Salmo 23 lo acabo de escuchar esta mañana. Dios me dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Lo escuché en el Salmo 91 que me dijo que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo escuché en el Salmo 121 que dice que el Señor no se duerme ni se adormece y que Él me guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Escuché al Señor, el Señor me habló. El Señor me habló en este versículo, el Señor me habló en Efesios 2:10 que me dice que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra. Escuché al Señor que me dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Dios me habló que la fe viene por el oír, y cuando yo escucho al Señor en la Biblia, entonces eso va a generar la fe, es la fuente de la verdadera fe. Entonces la fe o la palabra de Dios y la fe es el oxígeno para todo nuestro ser. Debemos estar atentos a la voz de Dios todo el día. Si tú acostumbras desde la mañana que te levantas a ir a la palabra y a leer una porción de la Escritura, busca que durante todo el día estés recordando su voz, estar atento a la voz del Señor que leíste en la mañana. Si no puedes hacerlo en la mañana, busca un tiempo durante el día donde tú puedas ir a la palabra de Dios, y esa voz del Señor que está escrita en la Biblia, pon atención para que todo el día estés conectado a lo que Él te dijo y puedas caminar en eso todo el día. Y mira, yo siempre les busco poner algún ejemplo. A lo mejor son muy, no sé, muy insignificantes, no sé, pero a mí me han funcionado. Yo cuando nosotros aquí en nuestro hogar enfrentamos alguna situación en el cuerpo, primero déjame decirte por qué es importante aprender a respirar y a vivir por fe. Porque en lo natural, muchos de ustedes tienen acceso a un servicio médico. Muchos de ustedes que trabajan, o sus esposos trabajaron y tienen una pensión, pueden tener acceso al seguro social, seguro de gastos médicos, seguro de vida, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes pueden tener acceso a eso. Déjame decirte, te lo digo como testimonio.
nosotros, mi familia, no tenemos acceso a ningún tipo de seguridad social, ni de seguro de gastos médicos, ni seguro de vida, nada. Nosotros vivimos por fe y nosotros hemos tenido que aprender a vivir y a respirar fe. Y entonces cuando algo viene a nuestros cuerpos, nos hemos estado ejercitando en esto que hemos estado aprendiendo y lo hemos estado consolidando día a día, y le hablamos a nuestros cuerpos lo que yo te he estado compartiendo, y déjame decirte que algo glorioso se manifiesta en nuestros cuerpos. ¿Qué? La sanidad. Y han venido situaciones de muchos tipos, y tal vez han sido cosas pequeñitas. Por ejemplo, a mí hace unos días, en la noche, antier creo, en la noche me levanté y de repente sentí que este oído derecho como si se me hubiera puesto un tapón dentro, pero un sello muy fuerte que me agobió. Empezó a agobiarme esa situación en mi oído. Yo sentía no sé si decirte, una presión en el oído adentro, y sentía muy, muy raro. Entonces, eso que yo empecé a sentir en la madrugada a las 2 de la mañana, ¿qué haces? Bueno, pues a lo natural, pues empecé a tratar de destaparme el oído en lo natural. Y quiero que sepas que me empecé a desesperar, porque uno, desgraciadamente, quiere que en lo natural buscar la respuesta, pero inmediatamente me di cuenta que tengo la respuesta como yo los estoy predicando a ustedes. Y entonces me fui con mi esposo y le dije lo que estaba pasando y empezamos a orar. Y entonces él me dijo, declara cómo eres. Y empecé lo que yo he aprendido y que lo he hecho en muchas ocasiones, pero cuando llega un momento en que te empiezas a desesperar, lo que sientes te quiere abrumar, y entonces ahí es importante que tú aprendas a desechar lo que sientes en lo natural y empieces a declarar cómo eres. Y entonces empecé a declarar, Señor, en mi espíritu yo soy sana, mi oído espiritual, en mi espíritu mi oído está completamente saludable. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Jesús no tiene nada en su oído. Jesús, tú eres completamente perfecto y sano. Así me hiciste en mi espíritu. Así es que le ordeno a mi cuerpo, se sujete a la obra de Jesús. Y empecé a orar. Y me volví a acostar con el oído igual. No se me quitó en ese momento. Pero al estar orando y a estar leyendo la palabra y declarando los versículos, la fe empezó a venirse a mi corazón, no solamente escucharme hablarlo audiblemente con mis oídos, sino que la fe empezó a venirse a mi corazón, y entonces la paz empezó a gobernar en mi vida, en todo mi ser. Me acosté con el oído igual, con el mismo sentimiento, pero yo sabía que cuando volviera a abrir los ojos, eso ya no iba a estar. Y déjame decirte que me dormí en paz. Y cuando me desperté en la mañana, ni siquiera me acordaba de lo que me había pasado en el oído y ya no lo tenía tapado. Ya había ocurrido lo que yo había estado declarando. Entonces se trata de ejercitarnos y se trata de darle tiempo a la manifestación del poder de Dios que ya está dentro de nosotros. Por eso es importante que estemos atentos todo el día a la voz de Dios y esperar que Él revele las cosas, esperar que Él revele su poder a través de nuestras vidas y las cosas se vayan solucionando y poniendo en orden. Necesitamos esperar que Él nos muestre las oportunidades para movernos en ese fluir del poder de Dios. Cada situación que enfrentes es una oportunidad para que te ejercites. Cada situación que enfrentemos, de lo que sea, es una oportunidad para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Porque cuando todo está bien, no tenemos problema, pero cuando viene una circunstancia, es el momento, la oportunidad que Dios nos da para darnos cuenta que al declarar la palabra de Dios que hemos puesto en nuestro corazón y le hablamos con nuestra boca, va a dejar que el poder de Dios que está en nosotros fluya en nuestras vidas. Y así como ese ejemplo, te puedo poner muchos ejemplos que hemos vivido aquí en nuestro hogar y hemos recurrido a la palabra de Dios porque nos estamos ejercitando en vivir
y en respirar la fe, sabiendo que la fe que el Señor nos ha dado y que nos da a través de la palabra es suficiente. Y nosotros sabemos qué hacer, hemos aprendido, estamos aprendiendo todavía, saber qué hacer cuando enfrentemos una situación. No caer en la incertidumbre de qué va a pasar, sino de saber exactamente que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que podemos declararle, que podemos esperar ver algo glorioso en nuestras vidas. Entonces es importante que aprendamos a vivir conscientes, con nuestra conciencia, conscientes de su favor y no de las circunstancias. Y mira, aquí voy a aprovechar este tiempito para decirte algo importante. Yo no tengo ahorita aquí en mi casa, tu casa, no tengo la televisión, tengo más que la pura televisión local, no tengo acceso, solamente tengo internet, pero no tengo acceso a la televisión para poder ver las noticias, para poder normalmente. Entonces, y realmente como tenemos algunas actividades, no me ha tocado estar pendiente de las noticias. Más sin embargo, hoy pude enterarme de que el coronavirus pues sigue en el mundo como pandemia, pero que ahora hay otras variantes del COVID, y hay varias, no sé. Y resulta ser que estas variantes son más contagiosas. Bueno, yo no me quiero meter mucho en ese sentido porque no quiero exaltar las obras del diablo, pero lo que quiero enfatizar es que todo este bombardeo de información que tenemos acceso a él, todo este bombardeo de todo esto que hemos tenido ya durante más de 1 año y medio en nuestras vidas, puede provocar, si nosotros no estamos yendo a la palabra y tomando el pan de vida y comiendo el pan de vida, las palabras de Cristo, y recordando lo que somos espiritualmente, puede pasar que todo ese bombardeo produzca en nuestras vidas miedo, produzca temor, produzca incertidumbre, produzca incredulidad, produzca muchas situaciones en nuestra alma. Por eso es importante aprender a ser más conscientes del favor de Dios que está en su palabra y que está en nosotros, porque ya nos fue dado a través de Jesús. Entonces es muy importante que aprendamos a vivir siendo más conscientes de su favor y empezar a ser diligentes en desechar de nuestras vidas, de nuestras mentes, todas aquellas situaciones que se levantan en el mundo, porque déjame decirte que el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que antes, mucho más cerca. No es el tema ahorita a compartir, pero Jesucristo viene pronto por la iglesia. No te estoy diciendo que en cuánto tiempo, porque nadie lo sabe, pero Jesús está más cerca, su venida en estos tiempos, por todo lo que se está manifestando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser más conscientes de que las cosas en el mundo que van a estar sucediendo ya están escritas en la Biblia, y nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de poner nuestros ojos en Jesús, porque toda esa turbulencia va a querer sacarnos, desenfocarnos del propósito de Dios y del plan divino de Dios. El plan de Dios es que todas las cosas para ti sean de bien, como dice Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de gloria. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestra vida es que estemos saludables, que permanezcamos en salud, que permanezcamos en bienestar total, en bienestar familiar, en bienestar económico. Ese es el plan de Dios, y solamente lo vamos a poder consolidar en nuestras vidas cuando entre más seamos conscientes de cómo somos, de quiénes somos y del favor de Dios en nuestras vidas. Si diariamente nos enfocamos en Jesús y en su favor, vamos a poder disfrutar y saborear del hermoso plan de Dios. A mí, yo disfruto mucho cada cosa que empiezo a descubrir,
cada situación que oro y Dios lo veo revelado, veo la manifestación del poder de Dios, veo cómo el Señor me ama, cómo el Señor me cuida. He visto la respuesta de Dios a oraciones que hemos estado haciendo de cosas imposibles y Dios ha contestado la oración. Y eso solamente la manifestación y la comprobación de que Dios nos amó tanto que entregó a Jesús para que nos diera todo y que ya todo nos ha sido dado en nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos diariamente en Jesús, vamos a poder disfrutar de su hermoso plan y vamos a poder vivir en su propósito. Si alguien no sabe cuál es el propósito para él en este tiempo, vea la palabra de Dios y ahí vas a encontrar tu propósito. Ahí vas a encontrar cómo Dios quiere que vivas. Y que Dios quiere que vivas en milagros, en sanidades, en libertad, que vivas en bienestar total. Y mira, acompáñame ahora a Hebreos 12 del 1 al 2. Aquí vamos a confirmar este versículo que te acabo de decir, de poner los ojos en Jesús. Dice Hebreos 12 del 1 al 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante esta porción de la Escritura. El autor de Hebreos estaba enseñándole al pueblo que si cualquier persona nacida de nuevo que ponga sus ojos en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él completó para nosotros en la cruz del Calvario, en su obra redentora, en su muerte y en su resurrección, en el intercambio divino, en todo lo que Él nos dio, si ponemos nuestros ojos en Él, la fe, y todo esto está en la palabra de Dios, la fe va a estar en nuestras vidas, y esa fe que es por la que vivimos y respiramos en nuestra parte espiritual y en todo nuestro ser, nos va a permitir poder correr la carrera cristiana, la carrera de la vida, pero de la vida cristiana en el reino de Dios, sí, en victoria, en éxito. Pero dice aquí algo muy clave, dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Déjame decirte que cuando habla de peso, pueden ser de aquellos pensamientos, aquellas formaciones que nosotros tenemos, tal vez ofensas que hayamos dejado entrar a nuestro corazón. Todo eso tiene un peso. ¿Sabes también qué causa un peso en la vida del cristiano? El sentirse condenado, el sentirse culpable. El sentirse culpable y sentirse condenado trae un peso en los cristianos que no han entendido que ya fueron justificados y que sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Y entonces, cuando dice aquí el autor, despójate del peso que te asedia, del peso que tienes, es despójate de la culpa, despójate de la condenación, sé consciente de lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario y siéntete libre para correr la carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice, y del pecado que nos asedia. El pecado está en la carne, el pecado es algo que está en lo natural o en la mente, pero ahora el pecado, cuando vino Jesús, el pecado ya no es un problema para nuestra relación con Jesús, porque Jesús vino a quitar nuestra naturaleza de pecado y vino a clavarla en la cruz del Calvario. Así es que nuestra naturaleza ya no es pecaminosa, nuestra naturaleza ahora es de justicia, y entonces ahora nosotros a través de la palabra renovamos nuestra mente, y aquellas situaciones que podían provocarnos alguna situación en nuestra carne incorrecta va a poder ser eliminada, porque la palabra va a producir ese efecto. A veces nosotros religiosamente queremos cambiar la conducta y entonces te encuentras repitiendo las mismas conductas, y es que no es así. La palabra de Dios, y poner nuestros ojos en Jesús, en que Él ya nos perdonó
perdonó y que ya no hay ese peso de culpa ni condenación, nos va a permitir caminar la vida, caminar la carrera en Cristo sin que ninguna tentación nos haga caer y que el pecado, sin que el pecado se vuelva a enseñorear de nosotros. Por eso dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ahora vivimos en la gracia y en la justicia de Dios. Entonces, si nuestra esencia es espiritual y Dios es espíritu, ¿cómo debemos andar? Espiritualmente hablando. Y no me refiero espiritualmente hablando a que ya no te vas a equivocar, pues eso es imposible, porque todavía tenemos un cuerpo que va a ser perfeccionado en su totalidad hasta que seamos arrebatados, hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero cuando la palabra dice caminamos espiritualmente, se refiere a reconocer y a ser conscientes de nuestra esencia, del favor de Dios sobre nuestras vidas, de cómo somos espiritualmente y cómo de esta manera vamos a poder caminar. Mira, vamos a leer por último Juan 3 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Caminar espiritualmente entonces es caminar siendo conscientes de cómo soy en mi espíritu, renacida, perfecta, justificada, altamente favorecida, profundamente amada, grandemente bendecida, sanada, perdonada, con vida eterna, sin culpa, sin condenación, siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y fíjate bien lo que le enseñó Jesús a Nicodemo en Juan 3, 1 al 8. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Y te lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, es otra traducción. A lo mejor por eso lo ves un poquito diferente. Dice, ¿acaso puede regresar? Dice, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y aquí le explica, déjame te explico, le dice Jesús a Nicodemo. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, Nicodemo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Así como no podemos ver el viento, pero lo podemos escuchar, a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos escuchar en la palabra. Cuando vamos a la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios y Él es el que nos inspira a caminar en nuestra nueva naturaleza espiritual. Jesús le explica correctamente a Nicodemo y le dice, a ver, el nuevo nacimiento se trata de esto, es nacer en tu espíritu. Tú ya naciste físicamente de tu madre, de tus padres, eso es el nacimiento físico. Y en ese nacimiento físico carnal, humano, tu naturaleza en tu espíritu, tu espíritu estaba muerto, tu espíritu tú heredaste una naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario, le dice Jesús, nacer en el espíritu. Entonces le dice, es necesario que nazcas del espíritu. Y nacer del espíritu es que cuando tú crees en Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario por ti, en ese momento ocurre el nuevo nacimiento espiritual. Y ahí en ese nuevo nacimiento espiritual, en tu espíritu, nacido de nuevo como nueva criatura, donde todas las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas, ahí está toda la plenitud de Dios. Ahí está la mente de Cristo, ahí está la salvación, que significa todo bienestar, salud, libertad, perdón de pecados, vida eterna.
ahí está todo el bien, todas las promesas de Jesús están ahí en nuestro espíritu, ahí son sí y son amén. Por eso, vivir y respirar fe se trata de conocer a través de la palabra de Dios lo que somos espiritualmente. Así es que yo te animo a que tú sigas yendo a la palabra todos los días de tu vida, todos los días. Es muy importante en este tiempo, mujer, que estemos fortaleciendo nuestra fe todos los días. No dejes pasar un día sin ir a la palabra de Dios. Y no, Dios te sigue amando y nos sigue amando si vamos o no vamos a la palabra. La situación es que necesitamos la palabra, necesitamos que la fe esté ejercitándose en nosotros, porque es nuestro oxígeno para vivir en el ámbito espiritual, para que podamos ser conscientes de nuestro espíritu, para que podamos ser conscientes de que todo ya nos ha sido entregado, y entonces cuando algo venga, tú estés firme y cimentado, fundamentado en ese principio y en esa verdad de cómo eres espiritualmente, y puedas ordenar a través de atar, a través de prohibir o a través de permitir, usando la palabra de Dios, y puedas operar en la fe y puedas vivir en el éxito y en la victoria y puedas saborear el plan de Dios en tu vida. Así es que si hay algo que no has alcanzado, empieza a verte adentro de ti, no a ti como humano. Empieza a ver a tu nuevo yo espiritual, a tu nueva esencia, y empieza a descubrir en la Biblia lo que ya te ha sido concedido, y empieza a caminar de esta manera, viviendo y respirando fe, viviendo y respirando fe, y te vas a empezar a dar cuenta que vas a estar expectante del bien, y vas a saber solamente que el bien está destinado para ti, porque su favor está con nosotros. Somos altamente favorecidas. Así es que sigamos adelante, como el libro de Hebreos dice, sigue adelante en esta carrera de la fe. No se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de perseverancia. Y la perseverancia se logra si todos los días meditamos y vamos a la palabra de Dios, para que cualquier nube, decía Hebreos 11, dice que tenemos una nube de testigos, todas aquellas personas que han creído. Si tú vas a Hebreos 11 y lees todos los héroes de la fe, eso es como la nube de testigos que están descritas en la Biblia, sus historias de fe, y entonces tú puedes ver la vida de fe de esas personas. Son como testigos para nosotros, donde nosotros ahora podemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios, y que ahora la palabra de Dios va a generar esa fe, va a aumentar esa fe en mi vida, para que yo sepa siempre que para mí no hay otra opción ni ningún otro plan, que la única opción y el único plan que hay para mí, para mi familia, es el bien de Dios. Para mí, para mi familia, el plan no es la enfermedad, el plan no es la pobreza, el plan no es la disensión, la discordia. El plan de Dios para mí y para mi familia no es ese. El plan de Dios para mí y para mi familia, que ya fue completado en la cruz, en el Calvario, es de bienestar, de salud, de prosperidad, de armonía, de acuerdo, de crecimiento, de éxito, de victoria. Y cuando yo digo éxito, victoria y prosperidad, no me estoy refiriendo al área. A veces uno cree que hablamos de la prosperidad en cuanto a las cosas materiales, que es una añadidura también, porque es parte de la prosperidad y de la vida plena de Jesús en nuestras vidas. Pero yo creo que las cosas materiales vienen a estar en segundo plano para nuestra felicidad. La felicidad de nuestra vida es sentirnos plenas. ¿Y sabes cómo te vas a sentir plena? Sabiendo quién eres en tu espíritu, y sabiendo y conociendo todo lo que Jesús ya te concedió y que ya está dentro de ti. Vamos a darle las gracias al Señor y la gloria al Señor por esta palabra poderosa y por todo el bien que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque todos los días, Señor, tus maravillas se manifiestan en nuestras vidas. Gracias porque tu plan no cambia, porque tu plan siempre ha sido de bien y no de mal. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos enseñas a permanecer, Señor, y a ser conscientes de nuestra nueva naturaleza, a tener conciencia, Señor, plena, conciencia plena, no de nuestros errores,
no de nuestras injusticias, no de nuestras ofensas, no de las enfermedades ni de las circunstancias adversas, sino ser conscientes de tu palabra y ser conscientes de tu obra poderosa que ya nos entregó todo nuestro espíritu, a tu obra en la cruz del Calvario, a la que no le hace nada, no le hace falta nada, porque fue completa, perfecta y terminada. Gracias porque somos tu justicia en Cristo Jesús, porque ahora no hay culpa ni condenación, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados, porque ahora nuestro espíritu vuelto a nacer, volvió a nacer perfecto. Gracias, Padre, porque tenemos la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús para hablarle a nuestro cuerpo y hablarle a nuestra alma que se sujeten a la voluntad y a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa. Yo te pido que esta palabra, Señor, esté dando fruto al 100% en el corazón de todas aquellas personas que hoy la han escuchado y que la escucharán después. Gracias por tu poderoso y grandioso amor eterno, Señor, con el cual nos has amado y nos has mostrado a través de la obra de Jesús. Te amamos, Señor, somos altamente favorecidas, completamente, totalmente perdonadas, perfectamente justificadas, grandemente bendecidas, profundamente amadas. Somos más que vencedoras en Cristo Jesús, la justicia de Dios en Cristo Jesús, así somos. Y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, completamente sanas, porque hace más de 2000 años Cristo murió por nosotros y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos autoridad, la autoridad de Jesús en nuestras vidas para poder vivir la vida abundante. Gracias, Padre. No se trata de nosotros, sino se trata de Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.